Sabes, la prédica de hoy tiene un nombre, siempre me gusta hacer nombres raros, pero el tema de hoy se llama Disculpen las molestias. Ese es el tema de la prédica. Y yo sé que a medida que vayamos escuchando este mensaje, lo que yo creo Dios ha puesto en mi corazón para traer a tu terreno, a tu corazón, creo que vamos a ir descubriendo qué es lo que quiere Dios que recibamos el día de hoy. Y eso lo hace el Señor con muchísimo gusto para cada uno de nosotros. Y lo sé también que en cada casa, en cada lugar, el Señor siempre está trayendo un mensaje, algo con qué tratar con su iglesia. ¿Estás de acuerdo conmigo? El Señor siempre está tratando con su pueblo. Y eso es bien importante. Y tenemos palabras que no podemos añadirle ni quitarle. Algo predestinado, algo establecido y definido hasta pronto la llegada de Cristo Jesús, el Mesías. Yo quiero que le des nuevamente fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque estamos a punto de iniciar este viaje, estamos a punto de iniciar este vuelo, y yo sé que no te quieres perder este mensaje, porque Dios nos va a ayudar en este momento. Mira, cada semana voy a iniciar con esto, porque va a estructurar la base de la predicación que hablaré el día de hoy, pero cada semana nuestra esposa y yo tenemos un viaje. Yo sé que muchos de ustedes lo saben y algunos quizá no a través de las redes, y por eso me atrevo a anunciarlo. Un viaje por las carreteras de Michoacán y vamos rumbo a Pedernales y rumbo a Tacámbaro. Y hay dos propósitos en ese viaje, muy importantes en ese viaje. Uno de ellos es una misión cristiana, y lo pongo como primer punto, como primer término. Y el segundo término o el segundo punto es la construcción de hogares, no de casas, de hogares. Amén, aleluya. Ok, bueno, déjenme platicar la historia. En esa misión y en esas travesías hemos pasado de todo, pero esa parte de construcción de hogares también lo quiero dejar en claro. Dios lo ha puesto de una manera para financiar esos viajes y para poder sembrar la palabra y para poder cubrir los gastos que se requieren, porque literalmente ese tipo de viajes misioneros cuestan, literalmente cuestan, y el único que puede financiar toda una obra, toda una vida, toda una persona es Cristo Jesús. Amén, aleluya al Señor, gloria a nuestro gran Dios. Bueno, pero un día en alguno de esos viajes, debido a tanta lluvia, tanta precipitación pluvial, tanto viento, una presa que estaba por ahí en la trayectoria de esta pista siglo XXI, hubo un colapso a la altura donde está una presa J. Mújica. Y como te decía, en esa ocasión, básicamente lo que se llama la SCT, el gobierno del estado, y junto con los municipios, se pusieron de acuerdo y lanzaron un comunicado. Surgió la búsqueda de garantizar la seguridad de todos los usuarios de esa pista. Se emite ese comunicado, se trasciende a través de las redes sociales, a través de las personas, y se da la suspensión oficial por 11 días que no se podría transitar por la autopista, más o menos a la altura de Cuatro Caminos, hasta llegar a esa caseta de Santa Casilda, que era un promedio del tipo de tramo que estaba tronado. Y lo único que ellos podían mencionar eran: disculpen las molestias, lo estamos haciendo reverentemente por su bienestar. Y en esto, cualquiera de los que somos viajeros, que ya no me incluye nada más a mí, que hay un medio, hay un mundo, se podría decir de manera metafórica, un mundo de comercio de personas que van y vienen de aquel lugar, y pasaba a catapultar lo que era un viaje placentero a convertirlo en un caos vial, en algo que hacía una cierta dificultad, una disyuntiva emocional, algo que comenzaba a lastimar y agobiar. Y digo, para aquellos que viajaron en aquel tiempo, seguramente ese placer se iba desmoronando y no había manera de meter, o incluso sí, podríamos quejarnos, podríamos meter ese buzón de queja, podríamos decir lo que fuera. Seguramente los correos de la gobernación estuvieron repletos por culpa, porque de aquí vienen las acusaciones: de seguro es la cuarta T,
de seguramente es el gobierno nuevo. Si yo les dije que siguieran votando por él, ya sabes la gente cómo empezamos a involucrar todo este tipo de cosas. Al final del día, nadie hacía caso porque estaban haciendo una reparación y el único comunicado que decían es: disculpen la molestia, estamos haciéndolo todo para tu beneficio y para tu servicio. Obviamente, este tramo carretero que nosotros hacemos una trayectoria para llegar a aquel lugar, a aquel destino, a Pedernales en específico, para nosotros nos cuesta un promedio de 5 horas para llegar ahí. Pero esto había cambiado polarmente, había cambiado ahora a un promedio de 12 horas. Ya no eran 5 horas, ya era permanecer todo el día dentro de la autopista. Una frustración de viaje completamente. Y no solamente acompañaba eso, acompañaban accidentes, acompañaba a manifestaciones, enojos, acompañaba toda la delincuencia organizada, porque en una de esas nos tocó pasar como 15 minutos, 30 minutos después de que se había armado aquella de Dios es Padre, dice una persona por ahí, un proverbista. Se había ocasionado una trifulca y se convirtió realmente para todos aquellos que creemos que Dios puede ayudar en una oportunidad, y para otros se vendría en un caos. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok, y eso no termina ahí. Un tráfico profundo. En aquellas regiones de Nueva Italia, Lombardía, la gente estaba muy desesperada, salían a manifestarse y el gobierno que trataba de tener control no podía tener control de la situación porque se les salió de las manos. Era inevitable, la carretera federal era muy angosta, eran demasiadas curvas, y así es que por muchos intentos era diario, muchos accidentes, y básicamente se convertía en un caos. Y así es que déjame avanzar, porque voy a construir con esta parte, esta predicación, que yo creo que Dios va a ayudarnos a cada uno de nosotros. Y bueno, esto estaba muy duro el asunto, muy trillado, y yo creo que para todos los que somos papis, jamás será suficiente, para todos los que tenemos familia, cuando alguien llega a tu casa utilizando esta manera de parábola y empieza a mover algunas cosas que tú tenías ordenadas. Por ejemplo, tu cepillo de dientes, a las mamás que tienen sus cazuelas, sus cosas, de repente cuando quiere sacar unas tijeras o algo y de repente no está, ese es el grito en el cielo: yo aquí tenía mis cosas. No se diga de los papás que son muy ordenados: ¿dónde está? Y la mujer: te está picando. Ya sabes cómo son las mujeres, te va a picar, ya la saben esa, ¿no? Y bueno, existen periodos en la vida específicamente que no son precisamente vacaciones, que se presentan de la misma manera como el cierre de la pista. Hay que tomar vías alternas. Se nos hace un desvío el cual nosotros no teníamos preparado. La arteria principal de nuestra vida queda obstruida y solamente te dicen directamente: disculpen las molestias, hasta próximo aviso se vuelve a aperturar esta vialidad. ¿Me estás siguiendo? Y cuando esa arteria, por ejemplo, como usando algún tipo de ejemplo, debido a la pandemia, habrá recorte de personal. Algunos de aquí tuvieron que haber salido desfilados. Lo siento, disculpen las molestias, pero no tengo otra alternativa. Y ¡pum!, se corta ese cordón. Y como algún otro ejemplo, la estás pasando muy bien y creo que la deberías de continuar. Sacaste un crédito y de repente, disculpen la molestia, ya no hay manera de ingresar algo más en la vida. O alguna papeleta clínica, algo cuando te dicen: ¿sabes qué? Te quedan unos cuantos meses de vida. Según las estadísticas, se dice que este cáncer va a durar un promedio de 6 meses y no te doy más de 1 año de vida. Discúlpame las molestias, pero aquí están los resultados. De repente hay un desvío
Y nosotros comenzamos a tener una cierta frustración y comenzamos a enredarnos y quizá también incluso todavía añadiéndole a esto, sabes, disculpa las molestias, pero con esa enfermedad no puedes continuar laborando y todo se empieza a desmoronar. La vida tiene ciertos desvíos que solamente llegaremos a escuchar, disculpen la molestia, después platicamos. ¿Me estás siguiendo? La partida de un ser querido, no se diga. Los tantos planes que tenías con ese ser querido, lo que habías planificado este año, lo que tenías en acuerdo, y ahora vamos a hacerlo un poquito más intenso, porque estamos viviendo de una manera cristiana y tal cual resultaría que esto no me debería de sobrevenir, porque yo tengo una cobertura, tengo una sombra, tengo unas alas que me cubren, y de repente la papeleta dice otra información. Discúlpame, siempre no lo vamos a comprar. Alguna otra de las cosas que hemos escuchado, yo dependía de ese dinero, yo lo necesitaba, era el tiempo preciso, pero ¿sabes qué? Tomamos una decisión mejor, tenemos otras prioridades, y el que dependía de eso se desmorona la vida. Estuve este tiempo solo por los niños, a la verdad ya no te soporto. Esta sería otra de las pláticas. La verdad es que ya no aguanto más. Nunca te lo dije, solamente estaba esperando que crecieran, pero yo ya no puedo más. Nos vemos. Disculpa las molestias. ¿Cuántos casos nos hemos encontrado que cuando esa avenida de la vida, esa avenida de la tranquilidad, está todo bien y de repente viene un colapso y no nos da chance ni de respirar la vida? Cuando decimos, ¿qué pasó? Todo parecía estar bajo control. ¿Y qué dices de aquellos que están cursando alguna carrera y que por alguna razón le faltó algún documento? Vas a esperar hasta el próximo año. O aquella mujer que estaba a punto de finalizar y de repente, oh sorpresa, algo inesperado, un embarazo, algo prematuro o algún proyecto familiar que dices, esto me sacó de la deriva, ya no veo la puerta, ni veo ni cómo poder salir. ¿Me estás siguiendo? Un día despiertas y tu familia ya no está en casa. ¿Qué pasó? Casi la mayoría de los casos que te estoy mencionando son algunos de los que me ha tocado ayudar en consejería dentro del servicio ministerial que me ha dado el Señor. Y aquí existe un caso muy fuerte de un encierro por, creo, si no mal recuerdo, 7 años de cárcel por haber sido acusado de una bomba en el centro de Morelia, y lo encierran, lo privan de su vida, pierde gran parte de su vida, y después de los 7 años solamente le dicen, disculpe las molestias, puede salir, está en libertad, no hay ningún crimen más. ¿Qué pasa cuando la vida te presenta ese tipo de situaciones, cuando la vida te drena, cuando la vida te vampiriza y no sabemos hacia qué lugar correr? De repente solo se nos informa y ya no podemos más y hay un desvío. Y ese buzón de queja no tiene ningún sentido, porque según Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no ayudará para la justicia de Dios. Y aquí vamos a comenzar esta travesía. O sea, si yo meto queja, si yo grito, si yo pataleo, si yo hago una escena, si yo hago un pancho, si yo le reclamo al alfarero, dice el Señor con una simple y sencilla respuesta a través de Santiago, sabes, tu enojo no va a ayudar de nada. ¿Con quién será esa queja? Por algún tiempo los pastores quisimos ayudarle a Dios, quisimos justificar a Dios. Y no se diga en esta pandemia, va a sanar, no va a morir, vas a vivir 120 años, caerán a tu lado 1000 y 10,000 y sobre ti no va a venir ningún mal, ni la plaga te va a alcanzar. ¿Y qué sucedió cuando la familia de la fe fue alcanzada, cuando fue timada? Yo lo he dicho con estas palabras, devuélveme mi entrada. No fue lo que yo estaba esperando, no es lo que precisamente estaba yo predicando o haciendo.
Señores, Dios no necesita ayuda ni que pidamos disculpas por Él. Necesitamos palabra, necesitamos Biblia, necesitamos conocer al Señor de Génesis hasta Apocalipsis. Necesitamos introducirnos. Y así es que yo te he dicho estas palabras, muy frases muy concretas. Yo tomé una decisión hace un promedio desde diciembre para acá, que yo dije, en mi vida vuelvo a timar con la palabra de Dios y tendré que ser lo más preciso que se pueda, aunque la precisión la tiene el Señor. Amén. Aleluya. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor, en el nombre de Jesús. Voy a sacar una serie de lo que callamos los pastores, por lo que nos traumamos aquí arriba. Creo que hay un error. No, pastor, pero tú me dijiste, porque yo me he encontrado también en esa escena. No solamente creo que sea el único, pero tú dijiste, una promesa, una profecía, algo que dio. Y no sé, necesitamos, yo creo que hay un error, yo creo que algo no entendimos bien y comenzamos a justificar y necesitamos hablarle al maestresala, a Cristo Jesús, para que nos explique esto que está sucediendo. Pero yo creo que directamente es por la falta de ese criterio espiritual que nos ha mayugado, nos ha magullado, nos ha entenebrecido y nos ha lastimado. Y no hemos podido comprender la fidelidad y la lealtad de Dios y el proceso de la vida, que eso es lo que creo hoy Dios va a poner en ti, en tu corazón. Amén. Gloria a nuestro gran Dios. Ok, entonces terminamos diciendo, esto no puede ser de parte de Dios. Él me lo hubiera dicho, Él me lo hubiera confirmado. Y los planes que teníamos en este año, de verdad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué planes? ¿Qué continúa? ¿Cómo prosigue la vida? ¿Cómo se digiere después de una falta? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Los planes que teníamos con Dios. Pero aquí déjame hacer un acercamiento en esto. Déjame decirte algo bien importante. Porque la pregunta interesante no sería los planes que teníamos con Dios. La pregunta interesante sería, ¿Dios tenía el mismo plan contigo? Esa sería la pregunta más dolorosa, pensándolo de una manera espiritual. O más bien, natural. Porque espiritual lo comprenderíamos muy bien y lo podríamos digerir. Ahora, para poder facilitar la prédica, déjame utilizar algunos trámites espirituales que quiero utilizar en ese momento, en esta predicación, que nos ahorrarán confusión. Y lo quiero utilizar con términos técnicos, con la Biblia, de manera que podamos comprender con más sanidad esto que voy a hablar. Porque en la vida cristiana hay dos vértices. Hay dos vértices en específico en este punto que quiero hablar. En las dificultades personales. Y aquí vamos a comenzar esta travesía, porque vamos a ir entrando a esas aguas profundas donde Dios va a comenzar a revelar y a decir qué es lo que tiene para ti. Pruebas espirituales. Por algún momento tuve una desviación y llegué a pensar que Dios no tenía pruebas para uno como hijo del Señor. Pero de parte de Dios, las pruebas espirituales se dan en la fe y en el corazón. Para probar tu corazón y para probar tu fe. Primera de Pedro 1:7 lo narra perfectamente bien cuando dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Y comienza una primer apretón fuerte del Señor para entender sin aflicción, sin asfixiarte. Y dice la palabra, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero un versículo atrás dice la palabra, en lo cual ustedes os alegran, aunque ahora por un poco de tiempo. Y Pedro, brutalmente honesto, lanza un poder de palabra con fuego. Si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Y bueno, y comprendido esto, cuando nosotros vamos a ese Pentateuco, al Deuteronomio 8:2 en específico, donde clama a Jehová y dice, y esto lo hice para probarte, para saber lo que había en
tu corazón. Dos tipos de pruebas: cómo se está moviendo el torrente sanguíneo de mi yo interior y cómo se están moviendo esos hilos de la fe. ¿Será acaso que cuando yo venga a la tierra hallaré fe? Dijo Jesús, hallaré fe. Y yo creo que muchos hemos interpretado que de manera legalista, diciendo, sabes, él lo decía por la gente que no cree en Jesús. No, él lo decía por la gente que estamos a los pies de Cristo. ¿Encontrará fe con nosotros cuando él venga? Literalmente tendremos fe, estaremos en ese proceso. Y el otro punto que quiero manifestar es el otro tipo de prueba, es la tentación de esas dificultades personales. Entonces mencionamos el punto número 1, donde Dios está tratando con sus hijos. Literalmente, no puede ocultar nada, no se le puede ni agregar porque restamos la palabra de Dios, y ni quitar porque literalmente la descomponemos. Y el otro es la tentación. Santiago 1, 13, 14 dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mi amor, la verdad es que yo creo que Dios me estaba probando. Yo ya no iba a tomar, pero es que se me acercaron unos compas. No, de veras, mi amor, es que yo ya te había prometido que yo ya no iba a ser infiel. Y de verdad, pero no, hombre, pasó una de ese estilo de Yulina Yulín. Satanás, le dije, aléjate de mí. Y no, pero perdóname. Entonces, Señor, eso no es una prueba. Eso es tu interior, la concupiscencia que hay dentro, que hay que tratar con la palabra. El correctivo que el Espíritu Santo revela, y después comprendemos que yo tengo una falla. Recordemos muy bien la vida del rey David, cuando es infiel y mata a uno de sus mejores guerreros, y le revelan el sueño, y él como si nada, él directamente, no, hay que hacerlo, hay que matarlo a ese cuate, hay que hacer esto porque aquel como que se va a robar una corderita, ¿no? Y no se daba cuenta del error. Así es el error. El mal aliento y el olor a patas, solamente nosotros no lo recibimos, los demás todos nos huelen. ¿Ok? Aleluya al Señor. Déjame tomar tantita agua. Y en Santiago 16, 17 me encantan las palabras del Señor, porque define auténticamente quién es nuestro gran Dios. Santiago 1, 16, 17 dice: amados hermanos míos, no erréis. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a dejar muy claro esto, porque Dios hoy va a definir y nos va a levantar. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Das fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Déjame utilizar un ejemplo, regresando a la vertiente, porque quería manifestar dos puntos importantes donde literalmente Dios está tratando con su pueblo. Pero también quería manifestarte donde nosotros tenemos problemas de concupiscencia, donde todavía en ocasiones, cuando no nos ha sido revelado y comprendido, no podemos salir de ahí. Un ejemplo, ¿no? Alguna relación que está a punto de quebrar, y de repente la amenaza de la esposa, por lo que haya sido, por infidelidad, por alcoholismo, por lo que sea. Pero cuando algo se ve perdido, se ve amedrentado el corazón, se ve altamente con una perdición, decir, ya no lo voy a recuperar. Entonces viene un contristamiento en el corazón, dice, he echado a perder todo. Y si te mueves por el Espíritu de Dios, te das cuenta que ha sido un error tu manera de conducir tu vida, y quieres regresarte del desvío. Disculpen las molestias, estamos reparando el lugar. Hay que cruzar esa vialidad que conducirá durante 12 horas promedio, hablando metafóricamente con lo que yo estaba hablando. ¿Me está siguiendo?
Entonces, por algún tiempo, quiero usar un ejemplo con mi hija Jimena. Cuando ella iba en la secundaria, traía planeado a ella mandarla al Conservatorio Las Rosas. Ese era un plan decisivo interno, personal, no con la conciencia de mi esposa, no incluso con la conciencia de mis padres, que digo, cada quien ya toma decisiones en su hogar y todo, pero era algo que literalmente yo dije, lo voy a hacer así porque yo quiero guiar a mi hija a través de la cuestión musical. Pero de repente yo estaba muy decidido, y cuando estábamos cruzando la secundaria, mi hija pasó ciertos baches, ciertas cosas que bloquearon mis ojos, y empezamos en una guerra interna, ya sabes, esas que viven, no te vayas a sorprender, entre padres y hijos, porque no vaya a ser yo el único raro de aquí de este tipo de situaciones. Y de repente le dije a mi hija, disculpa las molestias, esperamos hasta la universidad, cambio de planes, tendremos que ir por la libre. Y si te voy introduciendo a través del Señor, esto vino a provocar un desvío. Descartamos por completo la idea de continuar por ese lugar. Y en Números 13, en el Torá, en el Pentateuco, déjame revisar mi tiempo, después de haber pasado el éxodo, después de que el pueblo de Israel y Moisés habían marchado para buscar el lugar, porque eso es lo que significa éxodo, después de ese tiempo, me llama mucho la atención en Números 13 el señalamiento de Jehová hacia el pueblo de Israel. Y aquí va a comenzar lo medular. Aquí comienza esta búsqueda que a veces nosotros tenemos, y ese faltante que creo hoy Dios te va a poner en tu corazón. Y comienzan en ese marchado para buscar ese otro lugar. El Señor plantea un destino, y el destino era Canaán. Había precisiones específicas, exactas, una tierra prometida con toda una infraestructura que se requiere para el modus vivendi humano. No hablo de telefonía ni nada de eso, porque en aquel tiempo no lo existía, pero sí había leche, fluía leche y miel, había ganado, había todo lo necesario, agua, había esa tierra prometida. Y quiero leer con la palabra en Números 13, 1-3, esa misión de los 12 espías. Y de aquí comenzamos con esta travesía. Dice la palabra: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, dice la palabra, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes en los hijos de Israel. El cual concluyó diciendo, Moisés lo hizo tal cual como el Señor le había ordenado. Pero si tú tratas de leer la Biblia con ojos nuevos cada vez que te presentas a ese altar que es la palabra del Señor, cuando tú estás en ese tiempo íntimo tratando de escudriñar con el Espíritu Santo, cambia la vertiente. Ya no estamos viendo de manera natural y se nos abre esa cuarta dimensión, ya no es tercera dimensión. Comenzamos a ver con ese ocular de una manera tan virtual, con realidad virtual, que nos comienza a trazar mejor la escena de esto que yo te estoy hablando. Y intuyo yo al leer y al empezar a escudriñar esto, que Moisés toma la decisión de poner una sustancia extra que todo ser humano tenemos en esta tierra. De repente, y si le agrego un poquito más, por si las dudas, de esas de no te vayas a entumir por la incredulidad. ¿Qué tal que si no? Entonces Moisés le dice a aquellos 12, les explica completamente, vayan y echen un vistazo, chequen cómo está la tierra, chequen si la habitan, chequen cómo son las personas. Y comienza a analizar en Números 13 del 17 al 20,
Dice la palabra: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte. Y aquí viene lo que se agrega: observar la tierra como es y el pueblo que la habita. Fíjate bien, y ahorita vamos a regresar al primer pasaje. Si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra? ¿Habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzados y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, dice la palabra. Y aquí comienza el Señor a moverme a través de la palabra. Y la única palabra, el único señalamiento que había dado el Señor: vayan y reconozcan la tierra. Y si te fijaste, todo lo demás llevaba sembrado una idea metafórica. Vamos a ver si nos conviene. No vaya a ser que el Señor se vaya a equivocar. Y si no le adelantamos, ¿qué tal que si le ganamos la pisada al Señor? Entonces comenzamos a tratar de evadir algo que Dios tenía para ti. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y comenzamos a declinar. Ahora, quiero tocar un punto importante en esto, que yo sé que me va a ayudar con esta predicación, y quiero que lo guardes bien en tu corazón. La transmisión de espíritus de temor, la transmisión de espíritus de cobardía. Y pon mucha atención a esto, porque Dios te va a hablar, Dios te va a ayudar, y Dios me va a ayudar como lo está haciendo también conmigo. Según 2 de Timoteo 1:7, determina Pablo con una precisión, sin ningún movimiento a ningún lado, diciendo: sabes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hablaba de espíritus, o sea, no hay espíritu de miedo, no te lo he dado yo. Dice: no, proviene de mí. Pero vivimos una vida más espiritual que natural, y yo sé que tú lo sabes eso también. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando nosotros vamos a 1 de Timoteo 5:22 y comprendemos esto que te voy a explicar, donde dice la palabra: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces encuentro otro potencial de un mensaje del cual yo quiero decirte. En esa ocasión determino, a través de la palabra, pasándola por los filtros de la palabra, que Moisés lo que estaba haciendo, había recibido un mensaje con precisión y transmite a esos 10, porque 10 fueron los que murieron, dice la palabra, es 10 espías y 2 no. Oseas no muere ahí en el intento, en esa ocasión, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero transmite un poco de miedo y entra en una oración. Ahora, déjame usar un ejemplo también. Hoy personalmente yo procuro que no cualquier persona ore por mí, y no por ser chocante, no por ser panchoso ni nada de eso que se venga por el estilo, sino porque hace un tiempo, yo recuerdo cuando comencé en este principio, en mi peregrinar cristiano, una vez yo pedí, y que por cuestiones personales, no puedo decir el nombre de la persona, yo pedí que oraran y que me impusieran mano, y que oraran por mi pastorado. Y cuando aquella persona estaba orando, cuando eran mis principios pastorales, impone mano y comienza: Señor, bendícelo, Señor, que le vaya muy bien, Señor, prospéralo, Señor, Padre celestial, si tú lo has de usar, Señor, utilízalo en eso, que se manifieste, Señor, pero si no, Señor, desarráigalo, Señor, quítalo, que no estorbe, Señor. Y aleluya, Señor. Y cuando salgo de ahí, salí con un miedo, dije: Señor, creo que no es mi llamado. Me costó un año sacar ese temor. Y yo creo terriblemente en esta situación que nosotros en ocasiones, cuando estamos orando, estamos transmitiendo espíritus de temor y estamos inyectando un cierto poder, y colapsamos antes ni siquiera de haber
creído en el poder de la palabra. ¿Me está siguiendo? Amén. Y eso había pasado con Moisés. Había transmitido una oración. Entonces la transmisión de espíritus de temor no es otra cosa más que alguien vaya, inyecte en tus pensamientos y lo pases a tu corazón. Y la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Cuida los pensamientos, porque un día del subconsciente se van al consciente, y si no lo controlas te vas a desmoronar. Así es que cuando pidas ayuda, ten cuidado de ir con doña Chonita, por favor. ¿Sale? Por favor, en el amor de Cristo, por el amor del Señor. Y yo recuerdo una ocasión, y esto fue con unos pastores, y déjame usar ejemplos, porque yo creo que cuando explicamos como lo hacía Cristo Jesús con ejemplos, era como más práctico poder entenderlo. Pero yo me acuerdo una ocasión que una familia pastoral, nosotros ayudamos en la consejería, y esos traían una dura prueba, dura. Y recuerdo muy bien, perfectamente bien, que un día la pastora me habla llorando, y estaba trozada y estaba desvanecida, y me platica todo el montón de cosas terribles que le había hecho el pastor. Y cuando yo platico con el pastor, yo le pregunto, le digo: oye, ¿por qué hiciste todo ese tipo de barbaridades? Y su respuesta me dijo: la puse a prueba. Aleluya al Señor. Le digo: mira, ya salió juez también, ya salió un truán. Entonces le inyecta un espíritu de temor y se viene en colapso. Después el Señor pudo rescatar ese matrimonio, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. Aleluya. Y tú recuerdas muy bien que hace poco yo prediqué sobre la historia del rey Saúl, cuando Saúl estaba muy molesto porque no había podido aprender a los filisteos, y que estaba muy enojado, y a todos les lanza una palabra que le dice: nadie puede comer, y les inyecta un espíritu de temor hasta que yo capture esto. Y Jonatán no escuchó, y Jonatán comió miel como presidente en campaña. Haz de cuenta, tranquilito le estaba comiendo, porque él no había recibido esa transfusión de un espíritu de miedo. Y es aquí donde Dios comienza a hablarnos a esto. Amén. Ok. Así es que para ustedes, papás, tengan cuidado con la negatividad, con sus esposas, con el esposo, con los hijos. Esto no va a funcionar, yo sé lo que te digo, te va a ir mal, a toda la familia nos ha ido mal, si bien me lo decía mi madre. Tengan cuidado con ese tipo de comentarios, porque estamos inyectando un espíritu de miedo, y no sabes si el Señor tiene un plan preciso contigo de lo que va a hacer. Y para nosotros tenemos que aprender a administrar lo que escuchamos y a desechar lo que no proviene de la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya a nuestro gran Dios. Ok. Me llama mucho la atención de dos personajes espías. Uno se llama Oseas y otro Caleb. Y Caleb, en esta historia de Números 13, Caleb toma una decisión perfecta y precisa. Caleb dice: yo no estoy dispuesto a escuchar todos los comentarios y todo lo que están hablando los demás. Caleb dice: yo voy a hacer lo que yo creo el Señor me dijo. Y en esa estaba Moisés de frente, y estaba todo el pueblo de Israel, y Caleb comienza a hablar, y dice la palabra: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque ese era el espíritu que traía del Señor, de poder, amor y dominio propio. Caleb era de esas personas que lo difícil lo hacen fácil con la palabra de Dios. Cuando Dios está en la ecuación del problema, lo difícil Caleb lo hacía fácil. Y aquí comienza la resiliencia y la respuesta de lo que Dios te va a ayudar en ese momento. Pero existe gente aquí que lo fácil lo hacen difícil. Yo no sé cómo le hacen, pero todo lo ven complicado. Hace mucho calor, yo no sé si puedo vivir aquí, mi lugar está en otro lugar. Yo no sé, yo creo que ese matrimonio no va a funcionar. Y si vendo todo,
Y luego después, ¿qué voy a vender? Y ya no voy a trabajar. Y comienzan a hacerlo fácil, lo comienzan a hacer difícil. Y si me dan el nuevo puesto, ese que tanto estaba peleando, no, va a ser más responsabilidad. Y si cae Hacienda, no, hombre, no, úchale, no, yo ya no quiero nada. Y lo fácil lo empiezan a hacer difícil. Y si me llevan a la escuela, y si se me pierden los papeles, y si no me dan visas, aleluya, Señor. Y comenzamos a hacerlo difícil. Y si cambia, ¿y qué tal que si ya luego no pelea? Yo voy a sentir que no me ama, ¿verdad? A ver, no. Me dieron una oportunidad, pero no, yo creo que eso está muy difícil. Yo creo que no. Hay personas que literalmente lo fácil lo hacen difícil. Todo les complica. ¿Ya viste la mala cara que me hizo? ¿Ya viste lo que está sucediendo? Mira, quedó de venir y no vino. Y comienzan a hacer, pero nada más no vino y ya, a punto. Dale vuelta a la página. Sigue adelante. Amén. ¿Me estás siguiendo? Ok, me miro feo. Andan hablando mal de mí. Miran, ya no aguanto lo que están diciendo de mí. Cuando una ocasión le preguntaron a Mohamed, le preguntaron, el autor que inició este proyecto de Dubái, y le preguntaron que si qué le esperaba a su descendencia. Él respondió, mis abuelos anduvieron a camello, mis papás anduvieron a camello, yo ando en Mercedes, mi hijo anda en Land Rover, mi nieto andará en Land Rover, pero mis bisnietos regresarán a camello. Y para poderte explicar, explicaba posteriormente Mohamed diciendo con esta sabiduría, que yo creo que desciende de la palabra: los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen hombres débiles. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces de repente el pueblo de Israel había caído en un cierto conformismo, habían vivido toda la experiencia entre Dios y ellos. Es decir, era una experiencia religiosa. No era religiosa, era una vivencial total. Por meterme en la canción que no era. Ok, en el proverbio. Vieron abrir el mar, hubo maná en el desierto, vieron caer agua, salir agua de la roca, torrentes de nubes. ¿Cuántas experiencias habían pasado? Pero cruzaron su éxodo, cayeron al desierto, y más tarde habría una gota de incredulidad. Un poco de gasolina al tanque de diésel echa a perder el motor. Un poco de incredulidad a tu fe echa a perder los planes que Dios tiene para ti. Da un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, a nuestro gran Señor. Caleb tomó la decisión, amedrenta, se pone al tú por tú y dice, yo sé que más grande es el que está conmigo que el que está en este mundo. Y se avienta. Pero los otros 10 habían adoptado un espíritu de temor. Los otros 10. La Biblia redacta más adelante en el 14 que mueren. Pero también explica que aquellos habían visto la visual, el desvío. ¿Sabes? Es que es por la pista. Es que sabes que está infectado en la Ciudad de México, pero yo tengo que ir a hacer un trámite y me están diciendo que yo no puedo entrar. Sabes, están pasando ciertas cosas que yo creo que la vida no me va a dar limones. Y si te da limones, das una limonada, dice la gente. Pero Caleb toma la decisión, pero los otros 10 no. Ellos dijeron, sabes, vimos gigantes. Y a mí me llama la atención espiritualmente, porque cuando nosotros estamos teniendo un problema personal, vemos gigantes. Yo digo, ¿por qué el Señor no se equivoca en nada? Aleluya. En nada se equivoca, todo está perfectamente trazado. Y después dice, y estuvieron los 10 ahí y se vieron como langostas ahí en ese lugar. Terriblemente habían sido atemorizados, habían sido cauterizados, y la metástasis del miedo había invadido hasta los tuétanos. Su torrente sanguíneo, ya no había respuesta. Y eso es literalmente cuando nosotros caemos en una depresión, cuando caemos en un temor y un miedo profundo, donde pensamos que el Señor
es más grande que cualquier gigante. Vuelve a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. Mira, yo he visto avanzar mucha gente, avanzar mucha gente, pero también los he visto paralizarse, no creyendo lo que Dios hará con ellos, como le pasó al pueblo de Israel. Hoy ya hay un poquito de trayectoria, ya no es el pastor que inició hace unos años, y he visto cómo de repente hay unos picos de algunos hermanos que comienzan a escalar, y cuando ya tienen una vista panorámica, se toma la decisión del colapso, y los he visto caer de punta, y algunos hasta hoy no los he visto regresar, otros los he visto salir. Pero la palabra dice que tengamos cuidado de no ser de doble ánimo, como olas de mar, que tengamos una postura muy fija, muy establecida, que seamos como flecha en manos de arquero, para que esas saetas salgan lanzadas hasta el propósito donde Dios tiene para ti. Amén, aleluya, nuestro gran Señor, aleluya. Más fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Y la respuesta final de estos tipos de colapsos, de este tipo de crisis del pueblo de Israel, para que nosotros tengamos Biblia, en el 14:3 dice: ¿y por qué nos ha traído Jehová hasta esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Dice la palabra. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Imagínate. Esa es la decisión que a veces tomamos. Creo que estaba más seguro cuando tenía problemas. Creo que estaba más seguro cuando estaba oculto en mis miedos. En Deuteronomio, en la segunda ley, Jehová sigue hablando y nos manifiesta a través de Moisés, Deuteronomio 8, y todo capítulo completo, el Señor, y eso ya es más adelante de Números, da la explicación detallada, todo completo 8, detallada, de cuál fue el propósito, la situación del desvío, porque tenían una traza muy bien hecha, iban a llegar a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Y le sucedió como sucedió con mi hija cuando yo la iba a enviar, y que descubrí que ella no estaba lista para vivir sola en un lugar, porque había mucha debilidad a su corta edad. Y si tú me estás comprendiendo la metáfora de esto, lo que Dios estaba haciendo en ese momento, dijo: yo ya te había dicho que nada más echaras un lente de cómo es tu tierra, pero comenzaremos a tratar tu corazón. Pero algo me llama la atención, algo bien interesante que me voló la cabeza ayer que estaba pensando en esto, que en ese momento el Señor dice: sabes, te pasaré por el desierto, te probaré por aquel lugar para checar tu corazón, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Y comienza a decir, y después habla que daría el maná, el sustento, la comida. O sea, déjame decirte algo para más rápido. Lo que Dios te está diciendo, que cuando estás en problema, Él se encarga de tu financiamiento. Él te va a dar la comida y el alimento, el sustento. Y por eso Jesús después lo habla: no te estés preocupando por lo que vas a comer y el vestir, esto ya está resuelto por mi Padre. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya al Señor. Él es mi Padre, Él es mi Rey de Reyes, Él es Cristo Jesús, el que te ama. Pero si tú echas un lente a Deuteronomio 8, te vas a dar cuenta, dice: yo los envié entre serpientes y escorpiones, y todo el sufrimiento, el dolor, la sequía, todo lo que estaba pasando ahí. Pero nunca los dejó sin un solo suministro. Esa mancha de incredulidad, ese estorbo, lo llevó por 40 años en el desierto, para que esto pudiera fluir y para que esto pudiera manifestarse. Y yo creo perfectamente bien que por eso el Señor en específico nos ha puesto ciertos pasajes claves que dan a la yugular de cada situación. Y uno de ellos que me fascina a mí es Filipenses 4, 6, 7, donde dice la palabra: por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero todavía no me cabe en la cabeza por qué Dios me desvió. Y cuando comenzamos a tratar de materializar, de monetizar la vida natural y no de manera espiritual, comienza el sufrimiento y el dolor. ¿Sabes qué yo hice en ese tiempo con mi esposa? Y mi esposa está de testigo. Esas 12 horas prácticamente de viaje, cuando me quedaba parado totalmente en la carretera, me ponía a preparar las prédicas. Aprovechaba el viaje, me proponía a decirle cuánto le amo a mi esposa. ¿Cómo estás? Ese tiempo que nos está faltando, aprovechaba el viaje y viajaba liviano. Y se me hacía rapidísimo el viaje. ¿Qué haces tú en los momentos precisos cuando tú estás siendo desviado del camino? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, algo que no quiero también que se me pase. En aquel tiempo, y estoy ya por concluir, en aquel tiempo Moisés envía 2 espías y después brinca hasta la descendencia de Josué. Conocemos la historia. Y le da y le cede la batuta. Pero hay algo interesante que yo estaba meditando ayer en esto. Josué ya no manda 12 espías. Josué manda 2 espías para derribar a Jericó. 10 espías con la mancha de incredulidad echaron a perder un tiempo de un rebaño sagrado, de una bendición. Te voy a dar un consejo que no me pediste. Desde hace un tiempo tomé la decisión con mi esposa de cada vez que vamos a determinar algo, no involucrar tanta gente y ponernos a orar para que nadie me transfiera espíritus de miedo en lo que Dios está haciendo en esta obra, en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis hijos. Aprendí a callar y a contestar cuando me preguntan también. Y ese es un punto muy importante que tienes que entender. Josué lo había entendido con perfección. Mandó 2 espías. Y en Josué 2:2 la Biblia narra que el rey se había dado cuenta que habían 2 infiltrados. La Biblia no narra cómo entraron, pero yo sí sé cómo entraron. Satanás anda como león rugiente. Hay uno que siempre estará en tu contra. Hay uno que siempre tratará de desbaratar lo que se está haciendo. Aquí en esta iglesia han intentado cerrarla varias ocasiones y no han podido. Pero Satanás sabe que esto está creciendo y es un río que no se detiene. Y hay cosas que les digo en el nombre de Jesús que tendré que manejarlas en oración con mi esposa, con el Padre, y en algunas quizás hasta sea yo solo. Y ese consejo es para ti. Cristo Jesús te está hablando. Cristo Jesús se está manifestando. Cristo Jesús te está hablando. ¿Sabes qué sucedió después de todo eso? Rahab les da la oportunidad de que esos 2 espías, conoces bien la historia, no te voy a aburrir con la historia, ese no es el punto. Pero hay algo que sucede en el capítulo 5, posteriormente, cuando comienza a hablar Josué y comienza a hablar el Señor con Josué. Ese día en el capítulo 5, en Josué, el Señor los libera de los 40 años de haber estado en el desierto, y comenzaron ellos a comer de los frutos de lo que tenían. Pero esto me hizo otra pregunta a mí. Bueno, ¿por qué deberían de estar tan preocupados si Dios nunca les hizo un faltante cuando estaban en el desierto? Siempre tuvieron todo. Me hizo esta pregunta. Y ayer, orando y con el Espíritu Santo, pude comprender que Dios nos hizo a imagen y semejanza, y que Él es un creador,
y que creó la tierra básicamente en 6,000 años. Bueno, traducido tiempo Dios, 6 días. Comprendido esto, Dios, el autor de trabajar literalmente, de hacer las cosas, dice: tienen mi genética, ellos no pueden estar estancados. Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. Este es el Rey de Reyes, este es el Señor de señores. Y cierro con esto. Había comentado esos 2 espías, porque Rahab, al verlos, le dijo: yo ya sé lo que está haciendo el Señor, ya sé que vienen a destruir esta tierra. Por favor, si yo los oculto, ¿podemos negociar algo? ¿Podrían salvaguardar mi vida? ¿Podrían pedirle a su Dios que me ayude, que me salve? Yo y mi casa, hágame una promesa, por favor, hágame una promesa, porque esas eran las palabras de aquella mujer. Y los espías, estando en una presión, como aquel juez con la viuda insistente, porque ese era el momento clave de la vida, cuando te estás siendo desviado. Ese era el punto exacto donde estaba ahí aquel momento. Dijeron: está bien, solo necesitamos hacer un pacto para poder identificar, porque Jericó lo vamos a desaparecer en este momento. No vamos a durar mucho. Dios los ha puesto en nuestras manos. Vamos a hacer un pacto. Vamos a poner un cordón rojo. Pero yo quiero que se salve mi familia también. Y me mete a la jugada. Hechos 16:3. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Y me vuelve a regresar el Señor a esa posición. Y en ese momento, está bien, pero vamos a tener un pacto aquí directamente. Y este pacto es un hilo rojo, donde tiene que estar colgado desde tu casa. Y si tus familiares no están dentro de tu casa, lo siento mucho, romperemos este pacto que tenemos en este momento. La palabra dice ahí exactamente en Josué 5, del 6 adelante, que Josué preguntó: ¿está ese hilo rojo ahí? ¿Está puesta la fe en lo que Dios ha puesto en tu vida? Dios habrá liberado ese momento de tu falta de fe, que te hará reaccionar con una acción diciendo: Cristo me ama. ¿Cómo te ama el Señor? Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él es el príncipe de paz, Él es el Rey de Reyes, Él es el auténtico. ¿Cómo no te ama el Señor? Más fuerte el aplauso. Él es el Rey de Reyes, aleluya. Él es nuestro gran Señor de señores. Él es el gran Señor de señores. ¿Sabes? Pasó algo bien interesante. En Hebreos 4, todo en adelante, un promedio desde el 1 al 16. Cuando estés en casa, léelo. Cuando estés en la casa, léelo. Pero pasó algo bien interesante. Del 1 al 2 dice la palabra: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, dice la palabra. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pablo estaba hablando a través de Lucas, narrando, explicando desde la cárcel, diciéndole: sabes, ten cuidado de que la fe no vaya a contaminar tu vida. Estás en esta tierra. Dios te ha puesto aquí con un plan. Dios te ha puesto aquí con un propósito. Y comienza a hablar de Josué. Comienza a narrar de esa fe. Y después termina diciendo Pablo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dale más fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Aleluya al Señor. ¿Cómo no